Cuando quieras, María Fernanda. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, les quiero decir que este es como la última charla de consumo que vamos a hacer, que es FinTech y la protección al consumidor en el derecho argentino. Estas son charlas que fue organizadas por el Instituto Judicial y el Colegio de Magistrados del Departamento Judicial de San Isidro, y contamos hoy con la presencia de la doctora Gala Núñez, quien sabe muchísimo sobre el tema que vamos a abordar hoy. Nosotros vimos el otro día con la otra doctora el Big Data y la inteligencia artificial. Yo diría que el FinTech es las finanzas y la tecnología, son aquellas cuestiones que contratamos, todo lo que vino con el tema de la pandemia, que tuvimos que saber cómo hacer para depositar dinero, para sacar dinero, hacer tu cuenta DNI, o todas ¿Se escucha? Les pido que mantengan silenciados los micrófonos. Dame un segundito, ya lo busco y los silencio, ¿sí? Seguimos. Buenísimo. Así que bueno, tiene que ver con todo lo que utilizamos para servicios, créditos, etcétera, todo en forma digital, donde tienen todos nuestros datos, y entonces la doctora Gala Núñez nos va a explicar todo absolutamente sobre el tema para que sepamos protegernos, para que sepamos cómo utilizarlos y darle siempre el mejor, utilizar esos servicios de la mejor forma. Desde ya, Gala, te quiero agradecer por el instituto, por el colegio, yo misma y a través de Débora, que fue muy amable, que nos ayudó a armar esta charla. Así que aprovecho además a agradecerle a Débora Marava, que colaboró muchísimo para que estas charlas fueran posibles, a vos, Fernando, que estás ahí, a la doctora Sandra Fernández Rocha, que está ahí, a toda la gente que hace posible que estas charlas se puedan hacer, porque si Fernando no está ahí, tampoco podríamos hacerlas. Así que gracias a todos. Muchísimas gracias, Gala, por tu tiempo, porque nos lo donás, porque lo haces con todo el corazón, y millones de gracias por estar esta tarde acá junto a todos nosotros. Las preguntas que quieran hacer las vamos a hacer en el chat que tenemos acá en el Microsoft Teams, y después al finalizar se las hacemos. Así que muchísimas gracias y quedamos acá con la doctora Gala. Bueno, hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias al Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, al Colegio de Abogados de San Isidro, por propiciar este espacio para que nos podamos reunir y disertar sobre el ecosistema FinTech, que, como bien decías, es un tema sumamente actual y que cada día está cobrando mayor protagonismo, sobre todo en este contexto de pandemia que estamos atravesando ya hace 6 meses, más o menos, y que precipitó enormes cambios en la forma en la que tenemos justamente de llevar adelante nuestras actividades y nuestra vida cotidiana. Así que vamos a ir hablando hoy un poco de qué es la industria FinTech y qué verticales, qué actividades involucra, porque bueno, con toda esta crisis sanitaria se puso en evidencia la necesidad que tenemos de adaptarnos a los tiempos que corren. Porque si bien la tecnología y el uso de la tecnología en la economía no es algo nuevo, esta situación, esta crisis producto de la pandemia, nos hizo de alguna manera, nos obligó de alguna manera a ingresar forzadamente a estos entornos. Entonces, esta situación lo que hizo fue evidenciar la necesidad de adaptarnos a estos tiempos y a poner el acento en el uso considerable que nosotros tenemos de estas tecnologías. Por ejemplo, a partir del uso de las plataformas de comercio y de pago electrónico, que seguramente es una cuestión en la que todos ya estamos familiarizados, que se convirtieron en herramientas inevitables y cotidianas para buena parte de la población y seguramente para muchos de ustedes. Entonces, la idea de la presentación de hoy es realizar una introducción a lo que conocemos como industria FinTech. Vamos a ver la presentación, a ver si ya se puede ver. ¿Lo estás viendo? ¿Puedo interrumpirte un minutito, Gala, que cometí una gaffe?
y me olvidé de leer tu currículum. No hay problema. Te interrumpo un segundo. Quiero contarles que la doctora, no, es que es muy importante tu currículum y quiero que lo sepan. La doctora Gala Núñez es egresada de la Universidad de Buenos Aires y se especializa en Derecho Informático, protección de datos personales y cuestiones sobre nuevas tecnologías. Trabaja actualmente en la Bolsa de Valores y es investigadora en formación del Instituto Gioja de la UBA. Los temas abordados por ella son los derechos de los consumidores y usuarios en el contexto digital, especialmente fintech y propiedad intelectual. Agradecemos que comparta su tiempo con nosotros para poder conocer e introducirnos en un tema tan actual como es el fintech. Así que además tenemos que ir pensando que estas cuestiones también se van a judicializar y que ya llegaron todas a nuestros lugares de trabajo. Gala nos presentará una introducción general y luego el ecosistema de los fintech y las ventajas que presenta para los consumidores y usuarios. Más allá de ilustrarnos sobre la normativa involucrada, nos comentará cómo evolucionó el tema en nuestro país, más que nada el gran avance que tuvo en los últimos meses con el advenimiento de la pandemia y los problemas que presentó. Aprovechamos este espacio para cuestionarnos y plantear inquietudes, como así también posibles soluciones. Muchas gracias, Gala, y perdón por la interrupción. No hay problema. Bueno, como bien dijo la doctora, vamos a hablar sobre la fintech y la protección del consumidor en el derecho argentino. Podemos ir avanzando con las filminas. No sé si se puede. Ahí va. Bueno, en primer lugar, el propósito de esta charla, esta disertación, es introducirlos al ecosistema fintech, o sea, ver precisamente de qué se trata, porque en los últimos años y sobre todo en los últimos meses hemos oído hablar mucho de esta palabrita, de fintech, de bancos digitales, de billeteras electrónicas, de pago QR y también de un montón de otras herramientas que tienen que ver con el uso de las finanzas en la era digital y que atraviesan necesariamente nuestra cotidianidad. Entonces, la primera pregunta que nos surge del primer interrogante es contestar qué entendemos como fintech. Y esta pregunta no tiene una respuesta sencilla. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de fintech nos vamos a referir a un universo amplio que involucra distintas actividades. O sea, cuando hablamos de fintech no nos estamos refiriendo solamente a la banca digital o a las criptomonedas, también nos vamos a referir a otras actividades que forman parte de este entorno y también existen un montón de actores que están involucrados. Las fintechs, en primer lugar, podemos pasar de filmina. Bueno, las fintechs, en primer lugar, las vamos a inscribir dentro de lo que llamamos economía digital. La economía digital es justamente el uso de las tecnologías en la economía. Y este uso de la tecnología en la economía ya tiene larga data, no es algo que ocurrió durante los últimos años, sino que es algo que se viene dando durante las últimas décadas. La economía digital es justamente aquella economía que se asienta en el uso de la tecnología y que fue impulsada por la convergencia de las tecnologías de la información y comunicación, mejor conocidas como TICs, lo que da lugar a una nueva infraestructura de negocios donde tenemos hardware, tenemos software específicos y personal y gente especializada en esas nuevas formas, en esa infraestructura, y aparecen también nuevas aplicaciones y plataformas que son necesarias para estos nuevos negocios que se dan en virtud de los cambios tecnológicos y que también está atravesada por lo que conocemos como comercio electrónico. Acá cuando hablamos de economía digital van a aparecer un montón de cuestiones que vemos todos los días y que quizás no reparamos que se tratan de economía digital, pero que lo son. Entonces, el apogeo del comercio electrónico, que sobre todo tuvo un mayor avance y desarrollo durante los últimos meses, creo que hay un micrófono abierto. ¿Puede ser? Mantengan silenciados los micrófonos, por favor.
Sí, vamos, Bueno, a cualquier cosa lo desmuteo. Gracias. perfecto. Entonces, como les decía, la economía digital también está atravesada por el apogeo de lo que hoy conocemos como comercio electrónico, que hoy en día es la forma predominante que existe para llevar adelante buena parte de las transacciones de bienes y servicios justamente a través de medios electrónicos. Entonces, ahora que sabemos que las fintechs están dentro de la órbita de lo que conocemos como economía digital, lo que vamos a hacer es intentar definir qué son las fintechs. Este es el primer desafío que nos presenta la fintechs. Entonces, podemos pasar de Filmina. Bueno, entonces, como les decía, el primer desafío que nos presenta este fenómeno tiene que ver justamente con la definición. ¿Por qué? Porque no existe una definición única y universalmente aceptada de este término. Hay distintas vertientes y distintas formas de concebir lo que entendemos como fintechs, pero nosotros vamos a tomar como base la definición y el concepto que surge de la raíz etimológica de este vocablo anglosajón. Y podemos advertir justamente que este vocablo es la contracción de dos palabras, financial y technology, que podríamos traducir como tecnología financiera. Entonces, como primera aproximación a una definición de lo que entendemos como fintechs, vamos a decir que cuando hablamos de ellas nos referimos a todas aquellas empresas que se dedican a las innovaciones tecnológicas aplicadas a los servicios y productos financieros. Por esta cuestión hay que hacer una salvedad, porque dentro del ecosistema fintechs vamos a poder distinguir distintas posturas. La postura predominante es llamar fintechs solamente a aquellas empresas que surgen dentro del ámbito de la innovación tecnológica y la economía y que se dedican exclusivamente a generar y a producir bienes y servicios financieros, excluyendo de esta manera a la banca tradicional. Pero existe también un gran sector de la doctrina y de personas entendidas en la temática que lo que hacen es incorporar dentro del ecosistema fintech a la banca tradicional que fue mutando y que fue incorporando estas innovaciones en sus productos financieros. Entonces, existen estas dos vertientes. Yo considero que el ecosistema fintech, en realidad, por sus características propias, se refiere exclusivamente a aquellas empresas que están basadas en la innovación financiera y en la incorporación de la tecnología a la economía, dejando de lado a la banca tradicional, que fue tomando algunas herramientas de innovación tecnológica porque por los tiempos que corren se vio de alguna manera obligada y arrastrada y empujada a realizarlo. Entonces existen estas salvedades. Pero bueno, entonces, cuando hablemos de empresas fintech, cuando hablemos de industrias fintech, nos vamos a referir exclusivamente al conjunto de empresas dedicadas al sector financiero que se encuentran enfocadas al entorno digital y que procuran a la vez propiciar y alcanzar la inclusión financiera. Este, para mí, es uno de los aspectos más importantes a la hora de hablar de la importancia que tienen las fintechs en la economía, porque la inclusión financiera es la gran promesa que tienen este tipo de empresas. Las fintechs aparecen no solamente por la revolución tecnológica y los cambios que aparecen en la economía, sino por la necesidad de incorporar a buena parte y a buena porción de la población que se encontraba fuera del acceso a las cuentas bancarias y a la banca tradicional, a todos aquellos sectores que quedaban excluidos entonces. Por eso, cuando hablamos de fintechs, muchas veces vamos a escuchar que esta palabrita, que este ecosistema está bastante vinculado con lo que llamamos inclusión financiera y también con economía colaborativa. Entonces, dicho todo esto, me parece importante señalar, justamente por esta cuestión que tiene que ver con la inclusión financiera, es que
El año pasado, el Banco Central de la República Argentina realizó un informe que realiza habitualmente, que es el informe de inclusión financiera, y en este informe arrojó que solo el 50% de la población adulta tenía acceso al crédito. Otro informe más actual, realizado por el Banco Central, señalaba justamente que al momento de declararse el aislamiento preventivo social obligatorio, mejor conocido como cuarentena, más de la mitad de los argentinos no tenía una cuenta bancaria, lo cual dejó en evidencia que estábamos bastante mal en materia de inclusión financiera porque teníamos una gran parte de la población, de hecho la mitad de la población, fuera del sistema financiero. Entonces, muchas de las personas, al no tener una cuenta bancaria y tampoco tener acceso al crédito, se manejaban exclusivamente con pagos en efectivo. Y uno de los desafíos que nos trajo esta crisis sanitaria y el aislamiento obligado fue el tema de los pagos, porque los pagos empezaron a necesariamente a hacerse a través... Los pagos necesariamente se empezaron a hacer a través de plataformas digitales. Entonces, esta situación obligó a una digitalización forzada y a incorporar a toda esa población todo ese sector de la población al sistema financiero. O sea que para el cobro incluso de las asignaciones era necesario que esas personas puedan contar con una cuenta bancaria para poder acceder a las prestaciones y a los beneficios que el Estado después les fue otorgando. Entonces, ahí lo que vemos es que esta situación puso en evidencia la necesidad de brindar herramientas por parte del Estado que propicien la inclusión de estos sectores que quedaban afuera. Como muestra de esto, nosotros tenemos, por ejemplo, la incorporación de la cuenta DNI por parte del Estado, que fue una herramienta de inclusión financiera, que de todos modos las fintechs ya de alguna manera habían traído a colación a través de la generación y la apertura de cuentas a través de plataformas digitales. Entonces, dicho todo esto, y por esto les comentaba que en los últimos meses aumentó también la demanda de nuevas cuentas y aplicaciones de billeteras electrónicas. Y todas estas cuestiones empezaron a hacer que el sector fintech fuera creciendo muchísimo. De hecho, actualmente en la Argentina, a la fecha, hay casi 7 millones de billeteras electrónicas en uso. Este es un porcentaje altísimo y creció muchísimo, más de un 500% en el último año. Entonces, es un dato de suma relevancia que nosotros tenemos que tener en cuenta y de alguna manera nos van bosquejando y delineando la importancia que están teniendo estas empresas de la industria fintech en la economía argentina. Entonces, como les decía, muchos consumidores se vieron obligados, se vieron forzados y tuvieron que adherirse a la banca formal y a los pagos en línea, y justamente esta circunstancia es la que precipitó el avance y el crecimiento de esta industria, que como les mencioné es bastante amplia e incluye a distintas actividades de la vida económica. Podemos pasar de filmina. Entonces, como les decía, el ecosistema fintech se va a sustentar en la aplicación de las tecnologías de la información y de la comunicación de las TICs al sector financiero, con vistas a propiciar nuevos modelos de negocios, ya sea a partir de la introducción de nuevos productos, que son estas aplicaciones y plataformas que les comentaba, como así también a través de la transformación de la forma de prestar servicios tradicionales. Como también les comenté, con la aparición y la importancia de contar con home banking y también con plataformas mucho más eficientes que en este último tiempo tuvieron un gran crecimiento. Podemos pasar de filmina. Entonces, dicho todo esto, y una vez realizada esta presentación,
lo que vamos a hacer es hablar un poco sobre de cómo está estructurado este universo, este ecosistema fintech. Porque, como les dije, está conformado por muchas actividades y es un universo bastante amplio. Y este ecosistema va a estar estructurado a partir de diferentes categorías a través de distintos sectores que en la industria se conocen como verticales. Y estas verticales lo que hacen es incluir distintos segmentos según el ámbito de especialización de cada una. Ahora les voy a hacer una breve reseña de lo que hace cada una de estas verticales y de qué se trata. Bueno, entonces, cuando hablamos de las distintas verticales, nosotros vamos a encontrar, en primer lugar, las plataformas de pago y transferencias. Estas plataformas de pago y transferencias quizás sean las más comunes o las que mejor conocemos, porque creo que todos, o buena parte de nosotros, hacemos uso de ellas a diario. Acá vamos a ubicar las wallets o billeteras electrónicas, que son bastante conocidas, por ejemplo, Mercado Pago, Todo Pago, Ya Pago, Pagos Pymes, Money, Nubi. O sea, hay un montonazo de plataformas de pago y de transferencias y estas herramientas nos permiten realizar pagos y transferencias de una manera sumamente ágil y mucho más cómoda. Y sobre todo, sencilla, que es una de las características y de las ventajas que nos ofrecen estas plataformas. También, otra de las verticales que podemos identificar es la plataforma de préstamos y créditos. Estas plataformas han dado lugar a bastantes polémicas en los últimos meses por un montón de cuestiones, pero básicamente porque se tratan de plataformas que no están reguladas por el Banco Central. Por lo general, las entidades financieras son aquellas que canalizan el crédito y el mercado de préstamos. Sin embargo, con el apogeo y el nacimiento y el surgimiento de las fintechs, aparecen empresas financieras, empresas no bancarias que se dedican a brindar préstamos y créditos. Dentro de ellas tenemos un montón, pero yo les voy a mencionar algunas porque por ahí está bueno también que se vayan familiarizando con estos nombres y sepan identificar cuáles son las empresas que se dedican a realizar y a prestar estos servicios. Entonces, dentro de las plataformas de préstamos y créditos, vamos a encontrar a Ualá, tenemos a Fluenta, tenemos a Dinero Fácil, Wenans, que es una de las empresas que tiene uno de los fallos más recientes en materia de fintech. Tenemos de préstamos, que son todas empresas que ofrecen productos de crédito a través de plataformas electrónicas. Y como les decía, sobre esta vertical, les voy a señalar que en mayo de este año, el Ministerio de Desarrollo de Producción comunicó que fueron denunciadas varias plataformas ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Correccional por estafa y también por usura crediticia. Y no solamente por estas cuestiones, sino también por violación a los datos personales, que es otra de las preocupaciones que nos trae aparejado el ecosistema de fintech. Entonces, el Ministerio de Desarrollo de Producción, como les decía, comunicó la denuncia que se hizo a varias de estas plataformas, dentro de las cuales se encuentra Smartcash, Efectivo Urgente, Patagonia Cred, Wenans, porque estas empresas lo que hicieron fue adjudicar principalmente a jubilados y a beneficiarios de la asignación universal por hijo, prestaciones que ellos no habían solicitado. O sea, acá vemos cómo también estas plataformas implican y pueden implicar enormes riesgos para los consumidores y sobre todo para los consumidores hipervulnerables. Entonces, dicho todo esto, pasamos a la siguiente vertical que está ahí mencionada. Entonces, además, vamos a encontrar plataformas dedicadas a blockchain y a las criptomonedas para el intercambio de activos digitales. Esta es otra de las verticales que más crecimiento tuvo en estos tiempos, sobre todo por el tema de las criptomonedas, ya que las criptomonedas se han
erigido como una herramienta, como un activo digital sumamente cotizado y sumamente que ha despertado el interés para muchos inversores, para muchas personas que quieren de alguna manera resguardar el valor de su dinero. Y dentro de estas plataformas encontramos a Ripio, Satoshi Tango, entre muchas otras. Y bueno, además vamos a encontrar la vertical del crowdfunding o financiamiento colectivo. Esta vertical es una vertical que es muy interesante y que también en nuestro país ha tenido mucho crecimiento, ya que sirve para financiar proyectos y emprendimientos. Entre ellas, una de las más interesantes que conozco y que también está teniendo mucho crecimiento y ha avanzado mucho durante los últimos meses es Ideame, que se utiliza mucho para buscar financiamiento de proyectos culturales. Ahora que hace unos meses estamos con todo lo que tiene que ver con proyectos culturales un poco parados, muchas personas que realizan obras de teatro por streaming o que están realizando películas o que buscan financiar sus proyectos, buscan también a través de este tipo de plataformas financiarse. Y además, en esa misma línea tenemos otras plataformas como Nobleza Obliga, Banca Club, y es una herramienta sumamente interesante para el financiamiento. Más allá de estas verticales, vamos a encontrar a las Insurtech. Las Insurtech se refieren justamente a empresas que se dedican al sector de seguros digitales y se aunan bajo la órbita de la Cámara Argentina de Insurtech. Actualmente en el país tenemos 35 empresas que se dedican a esta vertical y sobre todo estas empresas tienen un fuerte anclaje en los seguros personales de vehículos, vivienda y salud. Dentro de las empresas más conocidas que se dedican a esta actividad, tenemos asegurarse.com y 123 Seguros. Dicho todo esto, pasamos a las plataformas que quizás a mí me interesan un poquito más, al tipo de plataforma que más me interesa, que son las plataformas de trading. Como bien les habían mencionado, yo trabajo en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y el tema de las inversiones me llama mucho la atención y particularmente me interesan estas plataformas de trading que nos ofrecen este tipo de verticales de fintech y que son justamente plataformas que tienen como objeto canalizar el ahorro en inversión y permitan invertir en distintos instrumentos, ya sean instrumentos bursátiles que encontramos en la bolsa de valores, como también en otros instrumentos, como por ejemplo las criptomonedas. Entonces, ahí vemos que las verticales se van tocando entre sí, que van teniendo interrelaciones entre ellas. Entonces, lo interesante de estas plataformas de trading es que no solamente propician un espacio para canalizar el ahorro en inversión, sino que también brindan información y herramientas de apoyo para la toma de decisiones en inversión. Es sumamente interesante porque además dan herramientas para la educación financiera, que es también uno de los objetivos y una de las cuestiones que se tienen que profundizar cuando hablamos de fintech y cuando hablamos de economía digital. Entonces, dentro de este paraguas de plataformas de trading, tenemos como muy interesantes a Invertir Online, Bull Market, eToro, entre muchísimas otras. Continuando con las verticales, vamos a encontrar empresas de fintech que están específicamente dedicadas a brindar soluciones de seguridad informática y protección de datos en estos entornos. Y al mismo tiempo vamos a encontrar empresas que se dedican exclusivamente a prestar servicios basados en Big Data. Seguramente en las charlas anteriores ya habrán tenido una introducción de esta técnica de procesamiento de datos y sobre esta cuestión a mí me gustaría señalar que una de las características que tienen las fintechs es justamente que gestionan grandes cantidades de información y de datos. Y a partir de esa gestión de datos y de información que tienen, realizan tareas de procesamiento de esos datos
Y esa información que tienen es sumamente valiosa porque recaban información que tiene que ver con el comportamiento de los usuarios y los van perfilando y parametrizando para conocer las necesidades y también para personalizar sus experiencias e implementar distintas mejoras. Como verán, son un montón las verticales y son muchísimas las actividades que conforman este ecosistema. Entonces, ya podríamos pasar a la filmina que sigue y vamos a hablar, una vez delineadas estas actividades, de las ventajas y las oportunidades que nos trae aparejado y en la industria de las fintechs. Entonces, evidentemente, una de las mayores ventajas que nos presenta el mundo y la industria de las fintechs radica en brindar servicios de forma ágil e inclusiva. O sea, como bien les había dicho al comenzar la charla, justamente uno de los objetivos que buscan las fintechs tiene que ver con la inclusión financiera de aquellos sectores que no pueden acceder a la banca tradicional. Y justamente al intentar incorporar a estos sectores que se encontraban afuera del sistema financiero, lo que trae aparejada es la reducción de la informalidad. ¿Por qué? Porque estamos incorporando a un gran caudal de la población que estaba afuera. Asimismo, otra de las cuestiones que incorpora y otra de las ventajas que podemos señalar y que resultan relevantes en la industria del fintech tiene que ver con que esta industria lo que hace es otorgar mayor accesibilidad y sencillez para realizar las transacciones con el uso de las distintas aplicaciones que nosotros tenemos. Y al otorgar mayor accesibilidad para poder realizar las transacciones y al permitir que sean de manera mucho más sencilla, cómoda y fácil, lo que hace es también brindar una fuerte competencia frente a la burocracia de la banca tradicional. Entonces, este es otro de los aspectos más importantes y destacables que tienen que ver con las ventajas que nos dan las fintechs. Asimismo, otra de las cuestiones que podemos señalar como relevante tiene que ver con que estas industrias y las empresas que empiezan a aparecer en el entorno de la economía digital y que son una fintech, lo que hacen es ofrecer nuevas alternativas para el consumidor, ya que aparecen nuevos jugadores, nuevos proveedores de bienes y servicios que ofrecen mayores opciones a la medida del consumidor. Esto lo hacen, obviamente, a partir del perfilamiento que les contaba antes y el procesamiento de datos. Entonces, más allá de eso, como también les contaba, otra de las ventajas que ofrece tiene que ver con la reducción de los costos propio de la infraestructura que tienen estas empresas. O sea, las empresas fintech no necesitan tener un montón de sucursales y tampoco necesitan quizás tener tanto personal disponible para la atención del público, porque al utilizar las tecnologías van reduciendo los costos. Entonces, esa reducción que tienen ellos dentro de su propia estructura se traduce también en precios más competitivos para los clientes y para los usuarios y consumidores. Y finalmente, otra de las cuestiones para destacar como ventaja tiene que ver justamente en que estas empresas que van naciendo lo que hacen es generar nuevas fuentes de trabajo, porque al ser nuevas empresas generan nuevas fuentes de empleo. Podemos pasar a la siguiente filmina. Y bueno, no solamente tenemos las ventajas que representa este sector, sino que también tenemos un gran cúmulo de desafíos. Y dentro de esos desafíos encontramos en primer lugar a la brecha digital. La brecha digital es justamente esta desigualdad para acceder y comprender las herramientas tecnológicas que están involucradas. Y además, cuando hablamos de fintech estamos hablando del sector financiero. Entonces,
otra de las complejidades que aparece tiene que ver justamente con la falta de comprensión de los productos financieros. Y además, por toda esta cuestión, aparece como otro desafío el grado de especialización y conocimiento que detentan las fintechs y que las ponen en una situación de privilegio frente al consumidor, frente al usuario, porque las empresas fintech son empresas especializadas, y esta situación se ve agravada cuando se trata de relaciones de consumo. Entonces, este es otro aspecto que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de los desafíos que nos presenta esta industria. Al mismo tiempo, otra de las cuestiones que debemos tener en cuenta y que se presenta como un gran desafío tiene que ver con la falta de la capacidad negocial del consumidor del producto, o servicio financiero. ¿Por qué? Porque en el mundo fintech lo que predomina es la contratación adhesiva y formularia. Entonces, muchas veces esta situación lo que hace es poner en una condición aún más desventajosa al consumidor, que muchas veces no puede formar su consentimiento, sino solamente asentir a los términos y condiciones que le vienen dados. Entonces, asimismo, otra de las desventajas y otro de los riesgos tiene que ver con la asimetría informativa. Esta asimetría informativa está dada también por el grado de especialización y conocimiento que tienen estas empresas y muchas veces a la violación del deber de información que muchas veces estas empresas llevan adelante y que no ponen a disposición de los consumidores de manera clara y comprensible las ventajas y los riesgos de los productos y servicios que ofrecen. No menos importante es la manipulación compulsiva de datos, que puede dar lugar a determinadas prácticas abusivas del tratamiento de esos datos, ya que, como se dijo antes, estas empresas hacen un uso del procesamiento de datos que se nutre y que va perfilando a los consumidores y usuarios para permitirles acceder o no a determinados servicios financieros. Entonces, esta manipulación compulsiva de datos también puede dar lugar a prácticas abusivas y otra de las cuestiones y desafíos que trae aparejada esta cuestión tiene que ver con el sobreendeudamiento. ¿Por qué? Porque las fintechs también lo que hacen es propiciar el acceso y la facilidad de acceso al crédito. Entonces, esta cuestión lo que puede hacer es que también haya un endeudamiento desmedido de los consumidores, porque al no respetarse determinadas cuestiones que tienen que ver con deberes de información y teniendo en cuenta estas prácticas abusivas, también el sobreendeudamiento es otra preocupación constante. Podemos pasar de Filmina. Y bueno, básicamente vamos a ir terminando y cerrando dándoles a ustedes un panorama de la normativa general que tenemos en materia de fintech y de protección al consumidor. Bueno, si bien hoy en día no tenemos una normativa única, no tenemos un cuerpo normativo que reúna y que aúne toda la regulación relativa a las fintech, sí podemos decir que existe una tutela, existe una regulación que está dada por normas que se encuentran en nuestro sistema, en nuestro ordenamiento jurídico. Dentro de esas normas, como les dije, encontramos el régimen de protección de datos personales, porque como estas empresas se nutren y utilizan mucho la información que surge de los datos personales de los consumidores, de los usuarios de estas plataformas, existe la tutela que nos da la Ley de Protección de Datos Personales. Al mismo tiempo, hay normativa específica emitida por parte del Banco Central, específicamente en lo que tiene que ver con billeteras electrónicas y con la regulación de determinadas actividades de las empresas que forman parte del sector financiero y que puede regular el Banco Central, incluso como les había dicho, también está la Mesa de Innovación Financiera que se dedica justamente a realizar normativa para intentar brindar soluciones sobre esto. Hay normativa específica emitida por la FIP en relaciones que tienen que ver con cuestiones tributarias. En materia del crowdfunding encontramos regulación específica de la Comisión Nacional de Valores y en materia de Insurtech
tenemos la regulación de la Superintendencia de Seguros de la Nación. En todo lo que tiene que ver con protección del consumidor, vamos a encontrar la regulación que está establecida, en primer lugar, en la Constitución Nacional, en el artículo 42, de tutela a los consumidores, el artículo 43, que otorga la garantía del amparo, el artículo 75, inciso 22, que incorpora los tratados internacionales en materia de derechos humanos, y que justamente estos tratados también hablan de el acceso al consumo y la defensa de los consumidores. Tenemos también la ley 24240, que es la ley de defensa del consumidor, y las normas complementarias. La ley de defensa del consumidor, como sabrán, es una norma indisponible, que es sumamente importante, y sobre todo en aquello que tiene que ver con el artículo 4, que es el deber de información, y con toda la normativa relacionada a las prácticas abusivas y la contratación formularia. Y en la misma línea vamos a encontrar el Código Civil y Comercial de la Nación, que también en la misma línea, como les decía, regula los contratos de consumo. Podemos pasar de Filmina. Y bueno, acá sí, a modo de cierre, como les decía, lo que me pareció importante delinear y señalarles es que hoy en día en la Argentina tenemos 223 empresas fintechs que se dedican a las distintas verticales que ya les había mencionado. Podemos ir un poquito más adelante a la que sigue. Y que hoy en día las fintechs en nuestro país han tenido un gran crecimiento, y este gran crecimiento hace que nosotros en la región estemos terceros en materia de innovación financiera y en el ecosistema fintech. Entonces, nosotros estamos detrás de México y Brasil, somos el tercer país de la región que más crecimiento ha tenido durante los últimos años. Y sobre todo, este crecimiento se vio sumamente desarrollado y tuvo un crecimiento exponencial a partir de la pandemia, como ya les había mencionado, y que esta pandemia vino a evidenciar la necesidad de adecuar la infraestructura de los proveedores de bienes y servicios, porque justamente la forma de canalizar las transacciones fue a través del comercio electrónico, y además la pandemia evidenció el desconocimiento de estas herramientas por parte de los usuarios y consumidores. Podemos ir a la que sigue. Y, sobre todo, vamos a hablar, para ir cerrando ya, ¿sabes? De las principales preocupaciones que aparecieron producto de la pandemia y que develaron el estado actual de las fintechs en nuestro país. Entonces, las principales preocupaciones que trajo aparejada la irrupción y el gran crecimiento de este ecosistema tienen que ver justamente con las estafas por empresas no bancarias que ya les había mencionado, la comercialización de los datos online de los usuarios de estas plataformas, y también muchos casos donde hubo modificaciones unilaterales de las condiciones de contratación de estos servicios. Entonces, como propuesta, podemos ir a la filmina que sigue, que creo que es la última. Sí. Y bueno, como conclusión a todo esto, existe, como les había dicho al iniciar la charla, una necesidad de contar con una regulación que permita la reducción de esta brecha digital, que esté basada en la educación financiera y que también esté basada en robustecer las herramientas de seguridad informática en estos entornos para que las transacciones se realicen de manera segura y que al mismo tiempo se puedan cuidar y salvaguardar la seguridad y la integridad de los datos de los consumidores. Y finalmente, otra de las cuestiones que sería interesante que se tuviera en cuenta en una futura regulación tiene que ver con el reconocimiento de la hipervulnerabilidad de ciertos usuarios y consumidores que se incorporaron a estos entornos, y haciendo especial hincapié en el cumplimiento del deber de información
por parte de las empresas proveedoras de los servicios financieros. Bueno, hasta aquí ha llegado mi presentación. Espero que les haya sido útil y que la hayan disfrutado, y les agradezco muchísimo por haberme escuchado. No sé si alguno tiene alguna pregunta, si quiere dejar en el chat. Yo tengo algunas, pocas, pero he anotado un par. Pero bueno, no veo ninguna todavía en el chat, pero entonces aprovecho a preguntarte si vos, Gala, pensás que el hecho de que ahora todos estemos en una especie de bancarización forzosa a partir de esta pandemia, ya sea para el cobro de asignaciones asistenciales, etcétera, como para otros productos financieros, si vos creés que el recupero de ese dinero en caso de no pago con estas fintech o con estas plataformas digitales va a ser más ágil que, por ejemplo, el tradicional juicio ejecutivo que nosotros vemos todo el tiempo, con el pagaré, el mutuo, etcétera. Bueno, ahí aparece una discusión bastante interesante. Uy, se congeló. Digital en estos casos. Entonces, necesariamente vas a tener que ir a la vía ordinaria. De hecho, hubo uno de los casos que tuvo lugar en los últimos meses, que es justamente el caso Wanams con Gamboa, que hablaba de que estas plataformas no cuentan con firma digital y que lo que hizo la jueza en el entendimiento de ese caso fue llamar a que vayan a juicio ordinario, que no se podía ejecutar un pago producto de esta cuestión, pero al no haber firma digital aparece también esa complicación. Entonces también estaría bueno ver cómo se agilizan desde otros lugares y desde otros espacios esta situación. Pero en principio creo que no serviría demasiado para cuestiones que tienen que ver con ejecuciones. Perfecto. Marcelo, veía Marcelo Albarracín que levantó la mano. Si podés dejar, por favor, tu pregunta en el chat para que la podamos... bueno, muy novedoso todo, te dicen cosas lindas. Mi segunda pregunta tiene que ver con que, por ejemplo, las plataformas de Mercado Pago que estamos viendo que se utilizan en todas las apps, o sea, se vinculan, todas las aplicaciones se vinculan con ese tipo de plataformas mismos, las plataformas, o sea, que son propias de gobiernos, ya sea provinciales, municipales, etcétera. Mi pregunta es, nosotros tenemos Mercado Pago que no depende de un banco tradicionalmente como nosotros lo pensamos y como lo estudiamos, es decir, conforme a la normativa del Banco Central. En otros países, ¿existe una experiencia que los propios bancos públicos tengan este tipo de plataformas un poco más informales que la tradicional banca como nosotros lo estudiamos o lo conocemos? Sí, en otros países, por ejemplo, en Estonia, tenemos experiencias donde los propios estados llevan adelante esta cuestión de propiciar plataformas de pago, y también son lugares donde está mucho más regulado y mucho más aceptado y normalizado la cuestión de los pagos digitales o los pagos contactless. En Brasil también están habiendo experiencias en ese sentido. México también es otro de los países que va avanzando en esa dirección. Pero sí, hay otros países. Incluso otra de las cuestiones que se ven y que está teniendo mucho lugar en la actualidad tiene que ver con el open banking y con la interoperabilidad también de las plataformas de pago. Entonces, se va avanzando en ese sentido. A nosotros todavía nos queda mucho camino por recorrer, pero vamos siguiendo los pasos. Perfecto. Debbie, ¿podemos compartir después el PowerPoint? Por si sí, les claro. interesa la presentación. Yo no sé si puedo desde acá. Pero por ahí les puede llegar a servir el material.
Sí, obvio, obvio, se los ofrecemos. Lo único que te decía, Debbie, ¿por qué no le abrimos el micrófono a Marcelo Albarracín? Porque no hace la pregunta, a ver si ya la quiere hacer directamente, que abra el micrófono. Sí. Hola, ¿me ves? ¿Pueden verme? No. No, no está habilitada la cámara, pareciera. ¿Me puede escuchar? Sí, te ¿Escuchar? escuchamos. Bueno, igual no somos muchos, somos Ahí te 4. vemos, ahí te veo. Somos 4. Yo te voy a agradecer mucho, porque en realidad llegué a este tema por otro tema. Soy del Colegio de Abogados Morón, y a través de una cuestión de la mensajería hashtag, llegué a todo lo que sería el universo fintech. Me apasionó, y una nota en especial fue el caso de, tengo para preguntar un montón, pero voy a hacer 2 cuestiones. El blockchain, la nota decía, el blockchain va a hacer desaparecer algo que es nuevo, que sería el servicio Uber. Sí, la tecnología blockchain en realidad tiene que ver con una tecnología que sirve para registrar y tener un registro de las transacciones y sirve a los efectos de tener mayor transparencia, pero es una tecnología que se utiliza bastante en el mundo de la fintech, pero también hoy en día es bastante horizontal a otras disciplinas Claro. y tiene un montón de otros usos. Porque de hecho, nosotros tenemos en nuestro país algo que se llama blockchain federal, donde muchas plataformas y muchas empresas asientan sus sistemas de registros a partir de esa tecnología que provee esta blockchain federal. O sea, en realidad lo que tenemos que tener en cuenta es que la blockchain es una tecnología que está basada en el consenso y que puede tener un montón de beneficios y de ventajas justamente por la transparencia que ofrece. Por la horizontalidad y por la falta de intermediarios, digamos. Por la falta de intermediarios y porque permite que ese sistema de alguna manera sea incorruptible, porque lo que hace es replicar información en distintos nodos al mismo tiempo. Nodos, sí. O sea, los nodos son los distintos servidores donde se replica esa información y donde se escribe. Pero se utilizan mucho los efectos de registro y de hecho la tecnología blockchain surgió a partir de la Bitcoin y el surgimiento de las criptomonedas, que es otra de las herramientas y otras de las verticales que tienen las fintechs. Perfecto, con esto termino. La verdad, me encanta esta capacidad que tenés para explicar. Es la segunda charla, ya habíamos tenido al doctor Molinaro si pueden, dando una charla sobre procedimientos ante las comisiones médicas. La charla que hoy nos convoca es Honorarios profesionales en comisiones médicas, funcionamiento de las comisiones médicas durante el aislamiento social preventivo y obligatorio y de las liquidaciones indemnizatorias. A ver, un segundo, Para los que no estuvieron, voy a contarles quién es el doctor Matías Molinaro, abogado, especialista en Derecho del Trabajo y Seguridad Social con orientación al riesgo del trabajo. Es también docente de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, miembro del Foro Bonaerense de Derecho del Trabajo. Doctor Molinaro, usted puede activar su micrófono. ¿Cómo detectar grooming? Listo. Comparto pantalla, díganme si lo ven bien. ¿Ven el video en pantalla? ¿Pantalla rosa? ¿Sí? Hola, ahí se escucha mejor. Creo que quedó. A ver. Hola. Hola, sí. Lo que habría que hacer es silenciar los micrófonos. Sí, es que lo silencié, pero no. ¿No? Ahí desactivé a todos.
Mil disculpas, estaba dando inicio a otra charla y se me cruzaron los audios de las dos videoconferencias. Les pido mil disculpas. Me desconecto un cachito, cualquier cosa debo me avisar, ¿sí? ¿Podrías conectar los audios de Gala y de la doctora y de Marcelo Albarracín? Tendrían que habilitarlos ellos, habiliten sus micrófonos. Vos al silenciarlos, silencias a todos. Ah, listo, perfecto, porque se empezaron a escuchar muchas, desde ya disculpas, Gala, doctora, Marcelo, que justo estaban hablando. Pero no entendía nada yo. Estaba Aparte con la pensé otra. que era yo. No. Como hago derecho del trabajo, pensé que era yo. No, en un momento silencié a todos y bueno, nada, pero pido disculpas, la verdad es que no sabía cómo solucionarlo. No te preocupes. Aprovechamos para saludar al doctor Molinaro, que es colega mío en la facultad. Bueno, no sé cuál era la última pregunta. La última, doctora, y te aseguro que te libero a todos. Porque yo les agradezco a los organizadores, esperé con ansias esta reunión, me anoté hace mucho tiempo y tomo curso con el Instituto de Enseñanza Jurídica de la Provincia de Buenos Aires, así que soy activo con ustedes. El tema es, habías dicho que había como dos teorías, la que se utilizaba por fuera de lo que sería la banca y otra que esta nueva tecnología iba por afuera. Sin embargo, hace 2 semanas más o menos, los bancos de la República Argentina se juntaron con el Banco Central para generar políticas fintech. Sí. El tema es, ¿siempre vamos a quedar atrapados en el sistema financiero, ya sea tradicional o no tradicional, pero financiero al fin? Sí, necesariamente estamos todos metidos en el sistema financiero. Lo que hacen las empresas fintech es darnos mayor agilidad al sistema financiero, que de base y producto de la banca tradicional es bastante burocrático y muchas veces no permite el acceso a todos los usuarios, porque al realizar sistemas también de scoring, de perfilamiento, muchos usuarios quedan afuera. Sí, lo que vos mencionás es cierto. Las fintechs, en realidad, y toda la regulación que tiene que ver con las fintechs, está llevado adelante y está impulsado por la Mesa de Innovación del Banco Central de la República Argentina. Esta mesa de innovación está formada por distintos actores. Dentro de esos actores tenemos actores del sector privado. Dentro del sector privado tenemos empresas o startups que se dedican exclusivamente a producir servicios financieros en el entorno digital, que son estas fintechs, pero también tenemos dentro del sector privado a los bancos tradicionales. De hecho, muchos bancos están generando alianzas con estas fintechs. O se van adecuando ellos por sus propias infraestructuras, o se van aliando con estas empresas para, obviamente, generar una modernización en sus propios sistemas. Entonces, sí, son cuestiones que se están debatiendo y de hecho hay una discusión muy grande entre el sector privado que conforma esta mesa de innovación, en la que están los bancos, que están constantemente pidiendo mayor regulación de estos entornos, porque ellos se ven perjudicados por la competencia que importan estas fintechs, y al mismo tiempo esta mesa de innovación financiera está formada también por organismos públicos. Entonces, tenemos también gente del Ministerio de Economía, o sea, dentro de los ministerios, incluso gente del Banco Central y otros organismos que constantemente están intentando generar soluciones a las distintas problemáticas que se vienen dando. Pero sí, es esa básicamente la cuestión. No sé si estoy contestando tu pregunta. Está bárbaro, pero vos dijiste que otros países tienen más participación de los estados. Nombraste tres países, Brasil. Sí, sí, porque son Estonia y México. México y Brasil en la región son los países que están llevando la delantera en materia de fintech y son los que mayor crecimiento tienen y también los que han generado una propia regulación en esta materia.
Entonces tienen un acompañamiento y un seguimiento por parte del Estado. Y Estonia es el país digital por excelencia en el mundo y que no solamente tiene un gran protagonismo todo lo que tiene que ver con la economía digital, sino todo el sistema, porque en Estonia también ellos tienen un gran sistema de gobierno abierto y también ellos le dan mucho protagonismo a lo que es la tecnología dentro de toda la actividad y ha tenido un gran impulso por parte del Estado esta circunstancia. Está bien. No, dijiste que podías mandarnos esos powers. Las termino, sí. Y tengo también para recomendarles 2 libros. Estoy escribiendo en la Argentina, bueno, en la Argentina tenemos también bastante escrito y bastante desarrollado sobre esto. Hay 2 libros que son Fintech, Aspectos Legales, que son del doctor Santiago Mora y Pablo Palazzi, que son, Santiago Mora es miembro de la Cámara Argentina Fintech. Entonces es interesante que también nos vayamos formando, y sobre todo las personas que se dedican al derecho, sobre estos temas, y que vayamos leyendo y vayamos profundizando también para empezar a dar respuesta a los problemas que hoy en día están teniendo lugar, porque de hecho, como bien habían dicho, o sea, hay cuestiones que ya se están judicializando. Entonces, es importante que vayamos teniendo conocimiento sobre las especificidades de este ecosistema y, como les había dicho antes, la información es educación. Y mientras mayores herramientas tengamos, mejores soluciones vamos a poder aportar. Así que bueno, Marcelo, muchas gracias por tus preguntas. Gracias a vos. Doctora, ¿podrá decir el segundo libro cuál es? Sí, son los 2. Es el tomo 1 y el tomo 2. Ah, ok. No sé si se ve ahí. De aspectos, fintech, aspectos legales. Tomo 1 y tomo 2. Y es una colección de Derecho y Tecnología que los llevaron adelante en la Universidad de San Andrés. Es sumamente interesante y, de todos modos, si no pueden acceder a los libros o no los pueden comprar, dentro de la página de Twitter de CETIS están subidos y liberados varios capítulos. Así que busquen CETIS, CETYS, en Twitter, que es esta página, y van a poder encontrar, es una página del Centro de la Universidad de San Andrés de Tecnología e Innovación. Y ellos liberaron varios capítulos de este libro. De todos modos, si quieren acceder a lo que está liberado, yo se los puedo facilitar por mail. Creo que en la presentación está mi correo electrónico. Voy a volver a poner tu mail. Lo que pido es si desactivamos las cámaras y los micrófonos, porque veo interferencia y muchas cámaras abiertas. ¿Me querés decir cuál es el mail? Así lo copio acá en el chat y pueden pedir. Dale, Gala. Sí. dnz@gmail.com. Sí. Tengo un montón de información sobre esto, y de hecho estuve investigando bastante porque con Débora formo parte de un proyecto de investigación que dirige Sebastián Moroselli, que seguramente habrán tenido el gusto de escucharlo. Y en ese proyecto nosotros tratamos justamente la temática de el consumidor en el entorno digital y la protección del consumidor en estos entornos, y uno de mis temas y una de las cuestiones que estuve trabajando y que estuve profundizando justamente tiene que ver con la protección del consumidor y el ecosistema fintech. Entonces estuve recaudando y recabando muchísima información al respecto. Tengo mucha doctrina que puedo compartirles y bueno, me quedo a disposición de lo que necesiten. Bueno, no sé, si no hay más preguntas, la vamos a liberar a Gala, que nos regaló su tiempo, nos dedicó su tiempo con el valor que tiene. Así que le doy las buenas tardes a todos y a todas. Y a Gala te doy nuevamente las gracias. Y vamos a tratar de realizar unas charlas para el año que viene o en algún otro momento, porque la verdad que fueron muy interesantes. Así que muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Gala, en nombre del Instituto de la Corte
y del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de San Isidro. Gracias. Y gracias, Debbie, por todo lo que hiciste. Gracias. No, por favor. Gracias, un gusto. Gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Gracias. Gracias.